para transmisión y recepción, y vamos a ver un ejemplo de aplicación. El microcontrolador que nosotros estamos viendo es un microcontrolador que posee 2 puertos seriales. ¿Qué es un puerto serial y para qué sirve? Un puerto serial es un puerto dedicado al envío y recepción de datos en formato serial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dato está acompañado de por un tren de pulsos. El tren de pulsos está formado por un pulso que se denomina start, y luego siguen 8 bloques que denominamos el byte que se va a transmitir, y finalmente terminamos con un pulso de stop. Entonces, por ejemplo, para transmitir una señal, que lo voy a poner, vamos a suponer que tenemos que transmitir el número 0B111000001. Este número en hexadecimal sería igual a que, ¿quién me dice? Sería un 0X. El primer nible sería una E. Y el segundo nible, ¿qué sería? 1, exactamente. Quiero transmitir ese dato por el puerto serial porque ese dato significa algo. ¿Cómo funciona la transmisión de datos? Bueno, funciona de la siguiente manera. Si nosotros pusiéramos un osciloscopio y este fuera el tiempo y este el voltaje, entonces iniciaríamos con este bit y terminaríamos acá. El bit de start siempre es un 1, por lo tanto start. Y luego dividiríamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 bloques. Ya tengo el bit de start. Voy a poner aquí este pulsito. Luego viene el primer bit, que es un 1. Luego viene el segundo bit, que es otro 1. Luego viene el tercer bit, que es otro 1. Y luego viene el 0. Después viene otro 0, otro 0, otro 0, y termino con un 1. El bit de stop termina con un 0. Entonces, ¿qué vería en el osciloscopio? Una forma de onda de este tipo. Así se vería la transmisión. Datos para cada pulso. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, lo que yo tengo, aquí lo voy a relacionar con este color verde. Este bit corresponde a este de aquí. Este corresponde a este. A este. Este sí, hasta terminar con este dato. ¿Cuántos bits estamos transmitiendo? 8. 8, exactamente, 8 bits. Antes, cuando no se tenía este formato de transmisión, lo que se hacía era transmitir los 8 bits en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que había una comunicación entre un microcontrolador
y otro dispositivo bit a bit. O sea, se mandaban los 8 bits en cada pin. ¿Esto qué provocaba? Que se consumieran muchos recursos del puerto. O sea, de un puerto prácticamente solo iba a estar dedicado a la comunicación. Esa comunicación era comunicación paralela. Entonces a alguien se le ocurrió que en vez de mandar los 8 bits al mismo tiempo, hilo por hilo, se utilizara un solo hilo para recepción de datos y otro hilo para transmisión de datos. La ventaja que nos ofrece este tipo de comunicación, pues es que en vez de trabajar con un puerto de 8 bits, trabajamos solo bits. ¿Sí? No gastamos tantos recursos del microcontrolador. En esta transmisión de datos hay un tema, que es la duración de este intervalo de tiempo, este delta t. Este delta t debe de ser constante para que tanto el transmisor como el receptor estén sincronizados y puedan leer el dato a la velocidad de transmisión correcta. Si la velocidad de transmisión de uno es más alta, la lectura va a ser errónea. Entonces, esta delta t está asociada a un término que se llama baud rate. El baud rate es la velocidad de transmisión de datos y se mide bits por segundo. O sea, ¿cuántos bits estoy enviando por segundo? Existen algunos dispositivos que ya tienen velocidades preestablecidas. La más común son 9600 bits por segundo o 9.6 kbps. Esta velocidad se puede crear, puede ser más alta o puede ser más baja. ¿Qué ventajas ofrece una velocidad más alta? Bueno, pues protocolos de comunicación más rápidos. Cuando se desea enviar información con un ancho de banda muy grande, pues conviene exportar los bits e importar los bits a velocidades mayores. Cuando la transmisión de datos se va a utilizar para decirle aquí estoy y el otro le va a responder muy bien, pues la velocidad realmente no es un tema que importe. Supongamos que el microcontrolador tiene un canal analógico y está sensando la temperatura de un dispositivo, de un reactor, a 2-3 segundos. La velocidad no necesariamente tiene que ser alta, porque la demanda de consumo de información a través de la transmisión y recepción, cada minuto, cada segundo incluso, no es un tema que preocupe. Sin embargo, hay otros dispositivos como por ejemplo las impresoras que sí tienen que estar recibiendo mucha información a velocidades considerables para procesar la gran cantidad de datos que necesitan procesar. O por ejemplo una cámara de video que esté mandando información de las capturas de video en tiempo real. Imagínense, 12 millones de cada píxel, no sé, por ponerles un ejemplo, tiene una escala de 256 colores, entonces va a tener 2 bits
transmisión de datos, o sea, son 16 bytes, 16 bits. A estas velocidades, imagínense para que la cámara mande imágenes que se puedan ver de manera constante en una aplicación. La velocidad de transmisión de datos es increíble. Por eso es que cuando ustedes se compran una cámara para vigilar su casa y desean ver la transmisión en tiempo real, si su comunicación de internet, su conexión de internet no es buena, pues solo ven puras imágenes borrosas y pausadas. Ahí la transmisión de datos y el baud rate debe de ser altísimo para poder tener la demanda de la aplicación. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Bueno, entonces este microcontrolador tiene dos puertos asignados para transmisión de datos, los cuales, dicho sea de paso, son de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los puedo utilizar para lo que quiera, siempre y cuando el dispositivo receptor, el que está del otro lado, tenga compatibilidad con este tipo de protocolo. Ahora bien, el RC232 es un protocolo universal. De este protocolo se desprenden otros protocolos de formato serial, como lo es el SPI, Serial Port Interface, y como lo es el RC485, que son exactamente similares, no idénticos, son similares. Son comunicaciones seriales, incluso el protocolo Ethernet es una comunicación de tipo serial. Lo único que cambia es el protocolo de comunicación. Cuando me refiero a protocolo de comunicación, estoy hablando, como lo hice en este caso, del bit de start y del bit de stop. En el caso del Ethernet, pues primero me tienes que mandar el destinatario, luego me tienes que mandar la palabra de control, luego me tienes que mandar la capa 0 de la IP donde quieres que te conecte, luego el dato, luego un agradecimiento. Ese es el protocolo de comunicación. Y pues cambia en los diversos, ahora sí que válgame la redundancia, protocolos de comunicación serial que conocemos tanto para aplicaciones industriales como para aplicaciones informáticas. El día de hoy vamos a hablar únicamente del tema del protocolo de comunicación RC232. Si nos da tiempo vamos a hacer una exposición acerca de cómo configurar el puerto. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Y comunicación. Aquí solo tengo dos, pero ahorita voy a agregar el tercero. El más sencillo es el módulo simplex. ¿Qué quiere decir este? En el módulo simplex, uno es transmisor y el otro receptor. Y párale de contar. Si utilizáramos el PIC con módulo simplex, o solo transmite datos o solo recibe datos. Y el otro módulo hace la operación contraria. Si este transmite, este recibe. O viceversa, si este transmite, este recibe. Es decir, solo permite comunicación en una sola vía. En el módulo full duplex existe antes un tercero que se llama half duplex. Este modo de comunicación, el half duplex, es una comunicación bidireccional. ¿Qué quiere decir que sea half duplex? Que puede transmitir
o puede recibir en un sentido, y en el otro que también puede recibir y puede transmitir. Hace las dos funciones. La diferencia entre el half duplex y el full duplex, que también hace las dos funciones, es la siguiente. En el half duplex, si este está transmitiendo, este recibe. Y si este transmite, este recibe. Solo se permite una línea de comunicación al mismo tiempo. Si este es transmisor, este se convierte en receptor. Y si este transmite, este recibe. Es decir, solo se ejecuta una acción en cualquiera de los dos componentes, ya sea en el emisor o en el transmisor. En el emisor o en el receptor, perdón. En el modo de comunicación full duplex, tanto la transmisión como la recepción pueden ocurrir al mismo tiempo en ambos lados. Es decir, que yo puedo tener el PIC y lo puedo configurar como transmisor y receptor, y las dos operaciones las está ejecutando al mismo tiempo. En el modo, en el otro lado, del otro lado de la línea, también envía y recibe al mismo tiempo. Hoy en día la comunicación full duplex es la más utilizada. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que los dispositivos electrónicos han permitido la comunicación bidireccional al mismo tiempo sin problema. Anteriormente los dispositivos eran un poco más primitivos y solo se podía transmitir o solo se podía recibir. Y era una comunicación half duplex, porque todavía las electrónicas no estaban tan desarrolladas como para permitir las dos operaciones simultáneas. Actualmente eso ya no existe. Bueno, sí existe, se sigue utilizando para protocolos de seguridad, pero en el modo full duplex pues es el que más se utiliza. Yo lo utilizamos a diario. En esta transmisión estoy enviando datos a través de fibra óptica, o no sé, de una antena, usando dos cables, el que transmite y el que recibe, y nada más. No necesito más. No sé si queda claro la diferencia entre simples, half duplex y full duplex. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, en ese sentido vamos a configurar nuestro microcontrolador. Por eso es importante que ustedes conozcan el concepto de manera clara, para que no quede duda. Si nosotros abrimos nuestra computadora y buscamos el puerto de comunicaciones serial o COMP1, ¿sí? ¿Qué pasó? Ah, no, nada, disculpe. Nosotros vamos a encontrar, ya sea incluso en Windows 10, todavía se sigue utilizando este cuadrito. La configuración del puerto serial generalmente incluye el baud rate o los bits por segundo, los BPS, el número de bits que voy a transmitir, generalmente son 8, también pueden ser 9. Si la señal va a tener paridad, cuántos bits de stop voy a utilizar y si voy a tener control de flujo. En el caso de control de flujo solo se utiliza para conexiones sincronizadas. O sea, quiere decir que están
bien, ahora sí que sincronizadas tanto de un lado como del otro. Generalmente nosotros no utilizamos este tipo de protocolo de comunicación, ya no se utiliza. Antes se utilizaba porque había mucha pérdida de datos. Ahora no, ahora se utiliza sin control de flujo y la comunicación pues viene siendo como la letra A lo indica, asíncrono. UART significa Universal Asynchronous Receiver Transceiver. O transmisor receptor universal asíncrono. Bien, ya que conocemos las características del puerto de comunicaciones, que debe de tener una velocidad de transmisión, el número de bits, la paridad y los bits de stop, entonces vámonos ahora sí al microcontrolador para saber qué registros antes de utilizar una transmisión serial. Para cada uno de los puertos, yo tengo el registro de transmisión, el registro de recepción de datos, el registro que me va a permitir configurar los bits por segundo, la paridad, el número de bits de stop y demás, y el SPBRG, que es el valor que yo voy a obtener del cálculo de una fórmula. Con el valor del SPBRG voy a establecer la velocidad de transmisión de datos. ¿Queda claro? Aquí la X significa que puede ser 1, puede ser 2, dependiendo del puerto que yo voy a estar utilizando. Pasamos a la siguiente. En esta tabla estoy observando las velocidades de transmisión que dependen del cristal con el que estoy trabajando. A mayor frecuencia, mayores velocidades de transmisión voy a poder alcanzar. Eso es obvio. Por ejemplo, si tengo una frecuencia de 1 MHz, solo voy a poder transmitir a 300 y a 1202 bps. Aquí está. A 1200 bps. Y en cada uno de ellos voy a encontrar un error de 0.16, que ese a la larga me va a generar alguna pérdida de un dato. Y eso hay que compensarlo. Sin embargo, si yo trabajo a 64 MHz, estoy hablando de que puedo encontrar velocidades de hasta 115.2 kilobps, que es una velocidad respetable. Y como se dan cuenta, mientras más baje la velocidad del reloj, las velocidades de transmisión de datos van a ir disminuyendo. Aquí tengo un ejemplo. Si el cristal es de 8 MHz y se selecciona una velocidad de 9600 bps o baudios por segundo, el registro del valor SPBRG va a ser 12. Entonces me voy a 8 MHz, es de aquí, y la velocidad es 9600 bps. Entonces el valor de SPBRG va a ser 12. Entonces yo ya estoy resolviendo parte de la incógnita de la configuración de mi puerto. Estas tablas las pueden encontrar en el datasheet del microcontrolador. Si nos regresamos a la diapositiva anterior,
el SPBRG, que es este, pues con ayuda de la tabla ya lo puedo calcular sin la necesidad de resolver la fórmula. La fórmula que debo resolver es esta de aquí. Milagro. Primero establezco el baud rate. Ese yo lo designo como ingeniero de diseño, yo digo a qué velocidad voy a transmitir. Eso yo lo propongo. Y luego establezco la velocidad del cristal o el oscilador con el que está trabajando el microcontrolador. Este también lo conozco, entonces conozco este y conozco este. ¿Quién será la incógnita? Pues la incógnita va a ser esta palabra, el SPBRG. Entonces, de la fórmula voy a despejar al SPBRG y voy a hacer el cálculo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si el FOSC es de 8 MHz, que sería 8 por 10 a la 6, y esto sería entre el baud rate, que en este caso sería 9600, y ese baud rate lo divido entre 64, y a toda esta ecuación le resto 1. ¿Cuánto me queda? A ver quién lo hace. Este es 10 elevado 53.332. a la 6. ¿Seguro? Creo que sí. Déjame intentar otra vez. Serían 8 millones. $150. 8 millones. 350. ¿Cuánto les da? 53.332, ¿no? Sí. Muy bien. Un segundo. Bien. Este número lo tengo que convertir a hexadecimal. Y posteriormente tengo que escribir el registro tanto para el SPBRG bajo como para el SPBRG alto. Porque pues es un número de 16 bits, es un registro doble. ¿Ok? Si no quiero hacer esa chamba, entonces me voy a la tabla. No sé si puse un ejercicio aquí. Pues aquí está. Ahora bien, ¿qué más me falta? Ok. Pasión de datos.